En 1985, Apple tomó una decisión impensable. Despidió a su propio fundador, el hombre que había creado la empresa, el visionario detrás del Macintosh, el rostro del futuro tecnológico. Durante años, esa decisión casi destruye a Apple. Y paradójicamente también fue el inicio de su renacimiento. A finales de los años 70 y principios de los 80, Apple era una de las empresas más prometedoras del mundo tecnológico. Había revolucionado la informática personal, había llevado los ordenadores a los hogares y tenía un producto que parecía adelantado a su tiempo, el Macintosh. Steve Jobs no era solo un empresario, era un obsesivo del diseño, un perfeccionista, un líder carismático y difícil. Apple crecía rápido, demasiado rápido, y con el crecimiento llegaron los conflictos. Dentro de Apple, la tensión aumentaba. Jobs tenía una visión clara, pero su estilo de liderazgo generaba fricciones. El consejo de administración empezó a preocuparse. Querían estabilidad, querían previsibilidad, querían resultados más consistentes. Jobs quería riesgo e innovación radical. Cambiar el mundo. El conflicto era inevitable. En 1985, tras una lucha interna por el poder, el consejo tomó una decisión histórica: apartar a Steve Jobs de la dirección. El fundador fue expulsado de la empresa que él mismo había creado. Para muchos parecía lógico. La empresa necesitaba orden, necesitaba estructura, necesitaba disciplina. Pero Apple acababa de perder algo más importante que un directivo. Había perdido su visión. Tras la salida de Jobs, Apple continuó lanzando productos. Pero algo había cambiado. La empresa empezó a fragmentarse. Demasiadas líneas de productos, demasiadas decisiones conservadoras. Mientras tanto, otras compañías avanzaban. Microsoft dominaba el mercado empresarial. Los ordenadores compatibles se expandían rápidamente. Apple perdió identidad, perdió foco y comenzó a perder dinero. A mediados de los años 90, Apple estaba al borde del colapso. Muchos analistas predecían su desaparición. Mientras tanto, Steve Jobs había fundado otra empresa, Next, y había invertido en una pequeña compañía de animación llamada Pixar. Next no fue un gran éxito comercial, pero desarrolló tecnología avanzada. En 1997, Apple estaba desesperada. Necesitaba innovación, necesitaba una nueva dirección, y tomó otra decisión histórica: comprar Next. Con esa compra, Steve Jobs regresó a Apple. Al volver, Jobs hizo algo radical. Simplificó la empresa, eliminó productos, redujo líneas, se centró en diseño, experiencia y diferenciación. Primero llegó el iMac, después el iPod, luego el iPhone y más tarde el iPad. Apple dejó de ser solo una empresa de ordenadores. Se convirtió en una marca cultural, en una referencia global, en uno de los imperios tecnológicos más poderosos del mundo. La decisión de expulsar a Steve Jobs casi destruye a Apple, pero también demostró algo más profundo. Las empresas no solo necesitan gestión eficiente, necesitan visión, necesitan identidad, necesitan liderazgo con propósito. A veces, proteger la estabilidad puede costar la innovación. Y a veces, recuperar la visión puede salvarlo todo. Apple estuvo a punto de desaparecer. No por falta de dinero, no por falta de talento, sino por perder el rumbo. La decisión que casi la destruye fue expulsar a su fundador. La decisión que la salvó fue traerlo de vuelta. Porque en los negocios, la diferencia entre caer y renacer puede ser una sola decisión. Si quieres entender cómo las grandes empresas se construyen y cómo casi se destruyen, suscríbete a Decisiones Millonarias. Porque cada historia vale millones.